referencia a cuestiones ambientales ni al cambio climático. En el último debate de Alberto Fernández y Macri, la última elección presidencial, el tema apareció de forma marginal, no se llevó el prime time ni la mayor parte de los discursos, pero el tema empieza a aparecer. El tema empezó a aparecer, por ejemplo, en la última elección a intendente en la ciudad de Rosario, acotado a temas más de gran ciudad, movilidad sustentable, residuos, cambio climático también, cómo impacta en las grandes ciudades. Bueno, de a poco, creo yo que muy lento, pero creo que empieza a pasar esto, la política local y regional empieza a tomar estos temas empujado en gran medida por la presión social, ¿no? Esto, bueno, es un ejemplo de una noticia sobre Buenos Aires. Esta es la agenda climática, de cambio climático de una urbe gigantesca como la ciudad de Buenos Aires. Transporte, por ejemplo, va a ser clave para debatirlo. En una gran ciudad va a ser muy diferente el tema y la agenda en una comunidad más pequeña, en una comunidad con otra geografía, o en una comunidad atravesada por otro tipo de clima. Por eso también decía hace un ratito la importancia de que intentemos trabajar con una agenda con la cual nos sintamos identificados y con la cual se siente identificado el oyente, el lector, ¿no? Nuestro propio territorio, apropiarnos de nuestras problemáticas, si no, terminamos todos pensando que el paro de subterráneos es un problema, y en Argentina solo hay subterráneos en Buenos Aires. Bueno, este es otro ejemplo aparece Carolina Vera, justamente una de las fuentes que recomendábamos seguir hace un ratito, como una de las entrevistadas. Es un ejemplo de cómo podemos volcar a lo regional, a lo local, los efectos del cambio climático. La provincia de Santa Fe va a padecer más calor y lluvias más intensas por el cambio climático. Esa es la forma en la cual el cambio climático se expresa en esta región de la Argentina. Esto lo podemos buscar y podemos consultar a fuentes científicas, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, estadísticas, al Servicio Meteorológico Nacional, en cada lugar del país y en los diferentes países, cada uno a sus respectivas instituciones, para armarnos la foto o el escenario local de cada uno frente al cambio climático, ¿no? Me parece muy importante darle prioridad a lo local, porque además va a ser después lo que obligue a los tomadores de decisiones a pensar en soluciones locales, porque no es lo mismo un lugar u otro, una geografía u otro. Bueno, volvemos también a lo que decíamos hace un rato, un habitante de Santa Fe contamina per cápita más que un francés o un español. Esto puede parecer loco, puede parecer exagerado, pero sin embargo son datos, es cuestión de análisis de información. Cuando uno lo ve y calcula las emisiones de una provincia muy agroindustrializada como Santa Fe, por la cantidad de gente muy baja que tiene una provincia tan enorme como esta, termina dando este cálculo. Bueno, acá de vuelta imaginen un lector se encuentra con algo que le llama la atención, pero enseguida le funciona como anclo, como anzuelo, para pensar, bueno, ¿por qué? ¿Cómo que contaminamos? No son solo los chinos los que contaminan el ambiente, los estadounidenses, o no sé, India, que tiene la ciudad más contaminada del mundo, que es New Delhi. Bueno, no, nosotros también tenemos que hacer un buen análisis y una buena autocrítica respecto a esto. Esto es lo que decíamos también hace un rato, mantener esta mirada socioambiental de la agenda climática me parece recontra importante, porque si no perdemos sensibilidad y perdemos de vista que hablamos de problemas que afectan a una comunidad, nunca a un individuo suelto, ¿no? Lo que decíamos también antes relacionado al concepto de justicia climática. Son, como pasa siempre, las poblaciones más vulnerables las que más padecen esto, las que tienen peor acceso al agua, las que tienen peor infraestructura, soluciones habitacionales más precarias, que se inundan, que padecen más también los problemas de salud, y podemos hablar del dengue, una epidemia que este año fue muy dura, bueno, justamente en Paraguay, en el centro norte de la Argentina, en Buenos Aires también, en Brasil.
una enfermedad que en esta parte al menos de Sudamérica estaba erradicada y que volvió a aparecer una enfermedad reemergente de la mano de estos cambios también climáticos, de este clima que a lo mejor hace 30, 40 años, cuando hicimos la escuela primaria, nos decían que era templado o continental, y hoy se parece a un clima subtropical. La idea de justicia climática, volver sobre esto, mantener siempre bajo la vista de que hablamos de fenómenos sociales, ¿no? Nunca de fenómenos técnicos, ni científicos, ni que están más allá, sino que tienen que ver con el desarrollo y con la igualdad y con los accesos a servicios de nuestras comunidades. Bueno, esta noticia es perfecta para ilustrar esto. El cambio climático, la mayor barrera para la mujer productora chaqueña, de una comunidad del Gran Chaco en Bolivia. Y fíjense, porque en la propia noticia retrata las dos cosas, el problema que le genera y también cómo las mujeres pudieron encontrar mecanismos de adaptación mejores y más efectivos que los hombres. Es muy interesante. Género y cambio climático es otro capítulo también a tener en cuenta, y tiene que ver con lo que decíamos, la mirada socioambiental siempre de la noticia, y esta idea que nos tiene que estar guiando de justicia climática. Esto dice la noticia que compartí antes: barreras de géneros deben enfrentar las mujeres productoras en la región del Gran Chaco tarijeño. ¿Qué detectan estas mujeres que trabajan sobre todo la tierra, que son campesinas? Que el cambio climático es la causa de las principales problemáticas que afectan a la producción, tanto en la falta de agua como en la dificultad en prever la variabilidad climática. ¿Se acuerdan que hace un ratito decíamos que la variabilidad climática extrema es una de las formas bajo las cuales se expresa el cambio climático? Bien, de manera de vuelta, intuitiva o no, esta comunidad de mujeres resultó estar mejor adaptada que sus pares hombres para hacer frente a esta extrema variabilidad climática. ¿Por qué? Porque tenían actividades más diversas. No solo cultivaban o no solo tenían ganado, hacían una diversidad de cuestiones: apicultura, ganadería, horticultura, artesanías, elaboraban alimentos. Esta diversificación de respuestas terminó generando en esta comunidad un mejor grado de adaptación ante este clima más áspero, más agresivo de estos años, y también, en definitiva, mayor resiliencia por parte de las comunidades. Acá hay otro actor que aparece como importante en el relato del cambio climático, estando o sintiéndonos o no representados por la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco sacó una encíclica, el Laudato Si, hace 5 o 6 años, importante en cuanto a que introdujo dentro de la doctrina de la Iglesia Católica el concepto de ecología, el concepto de justicia climática, la idea de la casa de todos. Bueno, esa es la idea para hablar del planeta Tierra, y es una agenda que lleva adelante con bastante asiduidad. A mí me parece interesante tenerlo también en el radar porque, de vuelta, nos sintamos o no representados por lo que es el Papa Francisco y la institución que representa. Yo no me siento representada, pero sí entiendo que un actor muy poderoso de Occidente como la Iglesia Católica asuma que existe una crisis climática, que hay una necesidad imperiosa de revisar nuestros modos de producción y nuestros modos de consumo, me parece que no es menor, que en todo caso es un actor muy influyente. Y además es un actor económicamente muy influyente en la Iglesia, porque, por ejemplo, esto está llevando a que en un montón de lugares, y esto pasa más en los países anglosajones, las iglesias desinviertan en proyectos de combustibles fósiles, y vayan con sus inversiones, porque también es un factor, por supuesto, de poder económico la Iglesia Católica, a otro tipo de energías. Bueno, acá aparece entonces el Papa Francisco, la Iglesia Católica, como un actor que también se involucró en esta conversación climática de los últimos años, de manera bastante activa además. Bueno, esto es lo que veníamos hablando, mantener un enfoque ambiental en noticias de distintos ámbitos. Podemos verlo en cuestiones de economía, en cuestiones de política.
haciendo un poco la alegoría con lo que pasó con la mirada de género, ¿no? Que se habló tanto en los últimos 5 o 6 años, sobre todo en la necesidad de que haya desde editoras de género en los medios para poder ver lo que alguien que no está entrenado o que tiene una construcción cultural diferente no llega a ver, lo mismo con las noticias ambientales. Entonces, donde nos dicen una inundación se llevó puesto un pueblo, vos podés decir, bueno, pero en ese cerro hubo un proceso de deforestación gigantesco, en ese cerro se cambiaron los cursos de los arroyos de manera natural, se urbanizó una zona que antes era un pantano y entonces era obvio que en algún momento se iba a inundar. Eso es lo que nos permite tener este enfoque ambiental, que atraviesa de vuelta todo. Salud, me gusta mucho el ejemplo del dengue, porque es algo que pasamos hasta hace 2 meses, no solo en la Argentina, sino de vuelta, insisto, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, y es una enfermedad asociada tanto a la vulnerabilidad social, tanto a los modos de consumo, porque el mosquito del dengue es un mosquito sobre todo urbano que ama el plástico para reproducirse, entonces también la forma que tenemos de consumir va a ayudar a que encuentre mayor hábitat, y los barrios pobres o los basurales van a ser probablemente los mayores focos. Bueno, me parece también que en la salud, olas de calor, tenemos muchísimo para meter de cambio climático. Y vuelvo al tema de la contaminación del aire que estamos padeciendo, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, y cómo no va a tener relación con el cambio climático, porque también sabemos que estos extremos de sequía, estos extremos de bajante del río, tienen que ver con cómo hemos modificado el ambiente, no solo acá, sino en el sur, centro-sur de Brasil, en Paraguay y en Bolivia también. Bueno, esta es una nota que hizo Marina Aysen, una de las periodistas que yo les recomendaba seguir. Excelente, realmente búsquenla porque fue una de las primeras que puso la lupa en cómo la pandemia no era un castigo divino que los humanos nos merecíamos por hacer el mal sobre el planeta, sino que tiene que ver con la intrusión humana en lugares de naturaleza donde no deberíamos estar, tiene que ver con el tráfico ilegal de fauna, tiene que ver con esta zoonosis o enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos, que son cada vez más frecuentes porque los animales tienen cada vez menos lugar donde vivir y viven en lugares cada vez más hacinados, y esa circulación de virus que se daba tal vez de manera natural en ambientes encapsulados fuera de la mano humana durante décadas, cuando son rotos, intervenidos o destruidos por el humano, terminan soltándose. Esta es una muy buena nota y, por ejemplo, vemos cómo el enfoque socioambiental calza como un guante en una cuestión que no es solo de salud, como la pandemia espantosa que estamos atravesando, ¿no? Coronavirus y desmonte es el subtítulo de la nota. Otra excelente nota de Marina tiene que ver con cómo la deforestación en la Amazonia, como las quemas en la Amazonia, terminan alterando los regímenes de lluvia en toda Sudamérica. Estos ríos voladores, que es el vapor que emiten selvas que están siendo devastadas, deforestadas, quemadas, terminan afectándonos más al sur del continente, y vaya si lo estamos padeciendo en este mismo momento en esta región. Acá también, el clima no es solo si llueve o no llueve, el clima es lo que hacemos también con el planeta en un montón de sectores. Bueno, esta es una foto frente a Rosario de hace pocos días, para que vean nada más, porque se ve todo, la extraordinaria bajante del río, todo lo que se ve debería estar cubierto de agua y es playa, y hace tanto tiempo que está bajo el río que creció vegetación, que se ven esos manchones verdes, y no solo creció, sino que hace tanto que está bajo y está tan seco que creció y se secó la vegetación que creció en el lecho del río. Y atrás algunas de las columnas de humo infernales que vemos casi todos los días en las islas, que en este caso son de Entre Ríos, ¿no? Lo que vemos a la izquierda es el puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y de este lado de la playa está Rosario, enfrente está ya las islas del delta medio del río Paraná.
Acá otra noticia con enfoque de cambio climático para explicar